Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV, iniciando una semana más. Estamos en el lunes 12 de febrero, semana en la que, por cierto, para las personas de la religión católica inicia la cuaresma con el miércoles de ceniza. Se celebra además el día de San Valentín, pero este día tenemos que mencionar una alerta muy importante que ha sido lanzada tanto por el Ministerio de Salud como por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y es en relación al aumento de casos de fiebre tifoidea en nuestro país. Tenemos 22 casos más reportados que en los años anteriores, por lo cual este es un llamado de atención a todas las personas que tengamos cuidado en nuestra salud, con nuestros hijos en todos los sentidos, principalmente lavarnos bien las manos, lavar los alimentos que vamos a consumir y tener mucho cuidado con la deposición de las excretas. Recuerde que los signos y síntomas, pues más que nos tienen que alarmar: dolor de cabeza inexplicado acompañado de fiebres altas, dolor intestinal, diarrea, entre otros. Importante no automedicarse y consultar. Eso es pues lo que quería mencionarles antes de comenzar el programa. Este día es la alerta por el aumento de casos de fiebre tifoidea. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando este día? Este día es lunes de chicas. Todas somos mujeres, vamos a estar hablando de los trastornos alimenticios, así que espero que todos que están en casita aprendan el día de hoy con este tema. Veamos la cápsula y al regresar les presento quienes me acompañan. Los trastornos alimenticios son manifestaciones extremas de una variedad de preocupaciones por el peso y la comida experimentados por mujeres y hombres. Estos incluyen la anorexia y bulimia nerviosa y el comer compulsivamente. Son problemas emocionales serios que pueden llegar a tener consecuencias mortales. Este tipo de patologías pueden desarrollarse a través de la combinación de condiciones psicológicas, interpersonales y sociales, es decir, de sentimientos inadecuados como la depresión, ansiedad, soledad, así como problemas familiares y de relaciones personales. También la idealización obsesiva de nuestra cultura por la delgadez y el cuerpo perfecto es un factor contribuyente. Los trastornos alimenticios son enfermedades crónicas y progresivas que, a pesar que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad consisten en una gama muy compleja de síntomas. Para conocer más sobre estos trastornos, cómo identificarlos y tratarlos, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Es interesante, cuando usted que está en casa no me dejará mentir, cuántas veces hemos visto aquella típica película en la que la chica la deja al novio y ella va y se sumerge en ese mundo de comer el sorbete entero y no salir de la casa y estar deprimida y llorando. Realmente eso tenemos que cambiarlo. Son influencias negativas que no tenemos que imitar para nada. Bueno, démosle la bienvenida a nuestras invitadas el día de hoy. La primera de ellas, psicóloga, amiga, la licenciada Rebeca Fernández Taylor. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que estemos acá en este lunes, iniciando una semana y hablando de un tema tan importante, no solo las mujeres que estamos acá, sino para los hombres también. Así que súper contenta que me hayan invitado. Definitivamente, trastornos alimenticios existen en todos y hoy día cada vez más jóvenes, tanto niños como niñas, están siendo envueltos. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestra segunda chica, la doctora Michelle Sotomaravilla. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Ella es psiquiatra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y gracias porque vamos a abordar este tema tan importante, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de qué tipo de conductas nos lleva a tener estos trastornos, también cómo va a ser el abordaje, qué síntomas vamos a ver en estos pacientes y también qué le vamos a decir a la familia, porque esto no es algo de una sola persona, sino que del entorno familiar, que es muy importante. Y es una lucha que no es de hoy para mañana. Claro. Definitivamente, media vez se detecta un trastorno alimenticio, es una lucha de familia y de equipo que puede tardar bastante tiempo en rehabilitar a una persona. Por eso es tan importante diagnosticarla a tiempo. Bueno, nos visita por primera vez nuestra amiga licenciada en nutrición, la licenciada Gloria Figueroa. ¿Qué tal, Glorita? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, doctora. Acá, pues, orgullosa de estar acá con nuestras colegas también, a hablar de esos trastornos alimenticios, que realmente es un abordaje pues multidisciplinario para poder tener una exitosa recuperación.
Así es, muchas gracias a las tres por aceptar la invitación. Hablemos un poco, hablábamos antes de comenzar el programa que cómo ha ido cambiando en realidad aquella etiqueta de cuál es la figura perfecta tanto en mujeres como en hombres ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y esto pues ahora con el incremento en los medios de comunicación, en las redes sociales, el auge de las redes sociales, ¿cómo tiene de influencia el peso para nuestros chicos, chicas y para, bueno, hombres y mujeres de todas las edades realmente? Pero ¿existirá algo en la personalidad de cada una de estas personas, valga la redundancia, Rebeca, que lo pone como más susceptible? ¿Será la autoestima? Hablemos un poquito. Sí, la autoestima, ese cariño y ese amor que yo tengo por mí misma y que se podrá ver afectado si en vez de fortalecerme yo misma, mi autoestima, lo estoy haciendo con lo que veo de los demás, con lo que tengo, con la que tengo a la par o con lo que veo en las redes sociales que tanta influencia están teniendo hoy en día. Entonces, definitivamente, como podemos ver a lo largo de la historia, a veces las modelos son súper flaquitas, hoy en día están un poquito más rellenitas, y luego vuelven a ser flaquitas y hay Han cambios pasado de en eso. voluptuosas a escuálidas, de escuálidas a flacas. Claro, o los diferentes tonalidades de piel. El punto es que no hay que fijarse en lo externo, sino en mí, cómo yo me siento bien. Y esto es tan importante para poder desarrollar una buena autoestima, que yo me sienta tranquila, contenta de cómo soy. Y ya vamos a ir tocando con más profundidad para que esto no me permita o no sea tan fácil que yo caiga en un problema de un trastorno alimenticio. Definitivamente hemos tenido incluso un programa previo en el que tú estabas ahí, en el que hablábamos del amor a sí mismo. Sí. Y creo que esa es la base, amarnos y aceptarnos a nosotros mismas, tanto hembras como varones, de la forma en que ya somos, ¿cierto, Rebeca? Sí, totalmente. El dejar de buscar fuera lo que realmente está dentro. Y eso es tan importante para que ya lo vamos a ir tocando con más profundidad, porque el alimento es lo que yo llevo dentro de mí. Y desde el momento en que yo empiezo a rechazar o a sacar lo que yo estoy tratando de llevar dentro de mi cuerpo, ojo con esto, que ahí empiezan a haber problemas. Muy bien, esto es cuando tenemos baja autoestima o poco cariño por mi persona. Pero ¿qué hay cuando yo tengo un problema y lo quiero solventar a través de la boca? Llámese ansiedad, llámese depresión, llámese estrés. Ahí vamos, Michelle, ¿qué pasa? Sí. Ese es otro problema en el que podemos entrar en trastornos alimenticios también. Sí, ese es otro problema también bien importante. Así como hablaba la licenciada, pues la autoestima baja es uno de los factores importantes, pero también hay otros factores, por ejemplo, los rasgos de personalidad, aquellas personas que son sumamente obsesivas y, por ejemplo, yo quiero llegar a cierto peso y voy a hacer todo lo posible por llegar. Llego al peso, pero quiero bajar más, ¿verdad? Entonces, esos rasgos anancásticos o rasgos rígidos son bien importantes. Lo otro, como hablábamos al principio, la influencia social y también puede ser la influencia familiar, ¿verdad? No necesariamente que la familia o los amigos nos estén diciendo que estamos gordas, pero a veces hay algunas cuestiones a nivel familiar, por ejemplo, como esto es más común en adolescentes, padres que se están separando, o que el chico que a mí me gusta no me hace caso, o que mis amigas son mucho más delgaditas que yo. Entonces, toda esta influencia en la familia y en mis compañeros también pueden hacer que mi personalidad vaya cambiando. Recordemos que en la parte de la adolescencia no tenemos como una personalidad bien definida, sino que somos fácilmente influenciables. Otra cosa bien importante es el bullying. Por ejemplo, si el niño era gordito de pequeñito y le hicieron bullying, ese niño, cuando ya sea adolescente, va a tener cierta percepción de sí misma alterada. Entonces, también es donde puede venir el trastorno de alimentación. Y lo otro, pues, son esa conducta compensatoria que podemos tener. Es que si me fue mal en el examen, mejor voy a comer para no sentirme triste, ¿verdad? O lo que hablamos al principio, me dejó el novio, voy a comer para no sentirme triste. Como que si la conducta oral de llevarme algo a la boca es lo que va a hacer que yo me sienta mejor. Entonces, los trastornos alimentarios no necesariamente van a ser puros, casi siempre van asociados a algo más, un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, un trastorno de ansiedad o un episodio depresivo también. Entonces, sí, el estrés tiene bastante que ver en esos trastornos. O también, como hemos visto, que si querés dejar un vicio, generalmente vas a engordar, porque es lo que vas a usar para dejar de sentir tanta ansiedad por dejar de fumar, estar tomando alcohol o tratando de dejar algo, vas a reemplazarlo con la comida.
Entonces, ojo con eso, por eso es que cuando uno se somete a un proceso de rehabilitación de cualquier vicio en cuestión, siempre hay que hacerlo de la mano de un especialista para que no nos pase este tipo de cosas en las cuales podemos caer de un vicio a otro. Definitivamente. Ahora, esa satisfacción oral tiene mucho que ver también con la infancia, ¿sí? Con la infancia, porque esa es la parte del desarrollo psicológico que tenemos, ¿verdad? Tenemos diferentes fases y una fase es cuando estamos pequeñitos, que es la fase oral. La fase, usted ve al niño, usted le da algo, ¿qué es lo primero que va a hacer el niño? Llevárselo a la boca, ¿verdad? Porque es la fase en la que está conociendo, está introyectando. E introyectamos no solo cosas sólidas, sino que introyectamos también emociones. Entonces, si el niño en esa etapa pudo tener ciertas emociones diferentes, rechazo de parte de los padres, violencia de parte de los padres, eso también se va a manifestar cuando ya somos adultos, así que sí tiene bastante que ver todo. Quizás es uno de los trastornos más complicados porque no solo es algo que está pasando ahorita, sino que tiene un trasfondo, ¿verdad? Ya sea algo que nos pasó de pequeño o algo que nos está pasando a nuestro alrededor. Excelente. Glorita, ¿con qué frecuencia a ustedes dentro de el ámbito profesional les toca de repente ponerle paro a alguna paciente, ya sea hombre o mujer, que estamos viendo que se nos está pasando ya de una simple deseo de perder peso a un trastorno alimenticio? Pues bueno, la verdad, doctora, como decían nuestras demás compañeras especialistas, la línea que divide, o sea, por ejemplo, uno sabe que los alimentos están bien relacionados con la comida, porque todas las emociones que nosotros sentimos, o sea, nosotros tratamos de ver primero cómo se sienten los pacientes, cuál va a ser el objetivo de querer reducir de peso, aumentar de peso, cambiar estilos de vida, realizar ejercicio. O sea, uno siempre tiene que buscar el trasfondo del por qué. Entonces, porque la línea que divide lo que es para nosotros como especialistas, lo normal con algo ya obsesión, con una obsesión algo patológico, exacto, ya como dice la doctora, un trastorno psiquiátrico, es bien delgado. Y hoy en día cuesta más poderla dividir porque para nosotros hoy en día está tan de moda las dietas que están en internet, o sea, hay un montón de información que está para el alcance de todos y es bien delicado porque, es decir, como decíamos anteriormente, lo que a mí me puede funcionar como dieta no significa que a todos les pueda funcionar. Cada individuo hay que individualizar la dieta, por eso siempre se les explica, no haga una dieta por sí mismo, o sea, está bien que como pacientes o como cualquier persona que no sepa del área de la nutrición, por así decir, busque de su propia fuente, buscar ideas y dietas, y hoy está pero increíblemente explicado en internet, o sea, es increíble. Nosotros nos metemos y podemos ver que está desayuno, almuerzo, merienda para tantos meses, y uno dice, pero el problema con estas es de que lo que yo requiero, o sea, mis requerimientos diarios nutricionales, individuales de cada paciente. Porque puede ser, yo necesito una dieta para mi estatura, mi edad, mi sexo, etcétera, etcétera, y mi actividad física diaria, puede ser de 1500 calorías, un ejemplo, pero por ejemplo para cada una de nosotras va a ser totalmente diferente. Exacto. Y eso lo vemos cada día, ¿verdad? Que estamos viendo, estamos viendo personas que están poniendo su cambio completo con toda la información de lo que están haciendo, y tenemos adolescentes que están pues más vulnerables a seguir estos consejos que a lo mejor no van a ser los mejores para cada uno. Bueno, recuerde que usted puede preguntar vía Facebook o vía Twitter o también en la línea telefónica para que pueda consultarle cualquier duda al respecto del tema de hoy. Vámonos a escuchar el avance TN21 con Astrid Ábalos y volvemos. Estás viendo Salud TV. En la piel pues aparece el acné, ¿verdad? En la dentadura también podemos tener lo que es el problema del bruxismo, que rechinamos los dientes también. Pueden haber demasiados síntomas ahí que pueden provocarse, ¿verdad? Bueno, me imagino que el estómago es el que se daña, ¿no? ¿Qué problema? Bueno, me imagino que quizás para bajar de peso.
comen, pero a la vez lo vomitan, ¿verdad? Quizás ese sería el problema. Claro, se dañan el estómago porque ellas solas se lo provocan. Una deshidratación, debilidad, porque no comen. Pues yo pienso de que eso les ocasiona muchas enfermedades, como para la salud de los niños, la comida no a su tiempo, o comidas no adecuadas para los niños. Todo eso les afecta como para la enfermedad del estómago, vómito y también para la dentadura. Ciertamente así es, son muchos los efectos que puede tener en la salud los trastornos alimenticios y los cuales ya vamos a ver que existen varios. Probablemente los más conocidos son la anorexia y la bulimia, los que usted ya habrá escuchado. Pero veamos la siguiente nota en la cual podemos ver un poco más de estos trastornos alimenticios. Los principales trastornos alimenticios son la anorexia, bulimia y los atracones. La primera se caracteriza por la privación de las comidas, la pérdida excesiva de peso y una preocupación constante por reducir el mismo. La bulimia se presenta cuando la persona come demasiado y luego se provoca vómitos. Lo hace de forma secreta y compulsiva, además de estar a dieta frecuentemente. Finalmente, los atracones se caracterizan principalmente por periodos de voracidad impulsiva y el comer sin parar. No hay purgas, pero sí hay unos esporádicos o dietas repetitivas. El peso puede variar de normal a discreto, moderado u obesidad severa. Bueno, ahí los tenemos, esos son los más frecuentes, los que probablemente usted más ha escuchado, que serían anorexia y bulimia. Y generalmente, como decía Michelle, estos no van solos, ¿cierto, Michelle? Sí, es cierto. Esos van generalmente acompañados por algún otro trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Por ejemplo, como hablamos de la depresión, de la ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos o rasgos de personalidad, en los cuales también pueden generarse estos trastornos, como los rasgos de personalidad anancásticos, o sea, esa gente cuadrada, como le decimos, esa gente inflexible. Cuando hablamos de los trastornos de conducta alimentaria, que ese es el término con el que los ocupamos en psiquiatría, hablamos de un grupo de trastornos mentales, en los cuales hay alteraciones en el comportamiento con respecto a la alimentación y que a la vez hay una excesiva preocupación por la ganancia de peso. Entre estos están la anorexia nerviosa, la bulimia, el trastorno por atracones. Hay otros que no son especificados, en los cuales podemos tener una mezcla de todos estos. También hay algunos otros trastornos, como por ejemplo la pica y la rumiación. Estos trastornos pues son un poco menos conocidos, pero también se da. Por ejemplo, la pica es aquel trastorno en el cual la gente comienza a comer algunos nutrientes, bueno, alimentos que no son nutritivos, por ejemplo, ceniza, cemento, tierra, ¿verdad? Puede suceder y que es un patrón en el cual la gente se alimenta de esto, pero que debe quedar claro que la gente se alimenta de esto no porque no tenga otra cosa que comer, sino que tiene esa necesidad de comer este tipo de cosas que no los nutren. Eso va relacionado con trastornos mentales, por ejemplo, retraso mental o pacientes psicóticos, algunas esquizofrenias residuales pueden tener este tipo de conductas o algunas demencias también que tienen esas conductas bizarras. El otro trastorno es el de rumiación, en el cual la gente come, luego escupe o saca lo que acaba de comer y lo vuelve a tragar, ¿verdad? Exactamente como lo hacen algunos animales, por eso se llama rumiación. Va relacionado también con retrasos mentales o algunos trastornos psicóticos crónicos. Es menos probable que se vea, pero también sí suceden. Ahora, en cuanto a los trastornos de conducta alimentaria más conocidos, que tenemos la anorexia, ese es un trastorno bien importante. Bueno, realmente todos son bien importantes, pero el aspecto en el cual tenemos que tener más cuidado aquí es la condición médica que va asociada a este trastorno psiquiátrico, porque estos pacientes comienzan a desarrollar algunas otras enfermedades que pueden ser incluso mortales. Ustedes han visto que hay varios artistas, cantantes que han muerto por estos tipos de trastornos alimentarios. Entonces, la anorexia es aquella conducta en la cual el paciente se restringe de comer. Bueno, de hecho hay un tipo restrictivo y hay un tipo purgativo. El paciente tiene una excesiva preocupación por cómo se ve y a pesar que esté con un índice de masa corporal bajo de lo normal, o sea, este paciente está desnutrido, el paciente se continúa viendo gordo. En el espejo él se sigue viendo gordo. Sí, tiene una distorsión
de cómo él se ve en su aspecto, ¿verdad? Entonces, aunque la gente le diga que está delgado y él vea que está delgado y que se le vean los huesos, el paciente todavía continúa pensando que no está en el peso que él desea estar. Ese es un criterio para que nosotros digamos que hay una anorexia nerviosa. Luego es que hay una completa restricción del alimento y hay conductas en las cuales estas personas tratan de evitar los alimentos, por ejemplo, que van a tener una cena familiar, entonces no, me duele la cabeza, ¿verdad? Para no comer y que no lo vean que no está comiendo. Pasa haciendo dietas, pasa viendo en internet qué conductas hacer para buscar el alimento que le dé menos calorías, ¿verdad? Yo he visto que hay varias páginas en las cuales a uno le dan como cuáles son los tips para bajar más de peso y qué conductas tenemos que tener para no engordar. ¿En este trastorno es que pesan incluso el excremento o eso es en la bulimia? No, pueden pesarlo. Las pacientes se comienzan a pesar diariamente ellos, ¿verdad? Pesan todo. Se pueden pesar varias veces en el día. O sea, como vemos, realmente esos pacientes tienen una distorsión de su imagen, porque sabemos que en un día, en el mismo día, no vamos a tener un peso relativamente diferente, pero estas personas se pesan 3, 4 veces en el día. Se pueden purgar también, están comprando laxantes para que el poquito que coman, ese mismo lo puedan sacar, o hacen un ejercicio físico extenuante para no ganar nada de peso en lo absoluto. ¿Cuándo podemos decir que es una anorexia nerviosa? Cuando por lo menos tenga todas esas conductas al mínimo un mes. Estas personas generalmente que son chicas comienzan a presentar algunas otras condiciones médicas que son muy peligrosas. Por ejemplo, pueden tener arritmia cardíaca, pueden tener problemas tiroideos. Estas chicas también pueden presentar deshidratación, ¿verdad? Que son por las que llegan a consultar también. Amenorrea, ¿verdad? Estas personas dejan de ver su regla debido a la desnutrición que tienen. Y también se puede clasificar la anorexia en leve, moderada, severa según el índice de masa corporal. Ya si tiene un índice de masa corporal menor a 14, podemos decir que es una anorexia grave. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la bulimia? La bulimia son personas también que tienen atracones. Un atracón significa que por lo menos en un periodo de 2 horas, esta persona come mucha más cantidad que lo que usualmente nosotros comeríamos quizás en el día, con una voracidad, con una necesidad de comer, pero a la vez esta persona se siente culpable que está comiendo. Entonces por eso estas personas se aíslan o comen en la noche o agarran las cosas y se las llevan al cuarto para que nadie los vea, porque los hace sentirse sucios, los hace sentirse avergonzados de la forma como están comiendo. Después pueden tener una conducta compensatoria, es decir, se van a hacer ejercicio, se purgan o se provocan el vómito. Y la diferencia de la bulimia con la anorexia es que el bulímico generalmente tiene un peso normal o incluso puede tener algo de sobrepeso. En cambio, el anoréxico tiene un peso mucho más bajo del promedio. También existe el trastorno por atracones. Trastorno por atracones es decir que esta persona va a tener esos episodios en los cuales comienza a comer demasiado, se siente avergonzado y tiene algunas, pero la diferencia es que no tiene conductas compensatorias, es decir, esa persona solo come porque se siente mal, porque se siente solo, se siente triste y luego no se purga, o sea que es la diferencia con la bulimia, ¿verdad? Comienza a comer mucho, pero no toma laxantes, no hace más ejercicio, no se provoca el vómito. También hay problemas, condiciones médicas asociadas. Por lo menos que si estamos comiendo demasiado, puedo tener diabetes, puede tener alguna dislipidemia, ¿verdad? Que también pueden afectarme médicamente. El bulímico, que es aquel que se provoca el vómito también puede tener alteraciones médicas. Por ejemplo, estas personas comienzan a dañarse su esófago, ¿verdad? Porque está vomitando constantemente, o también se pueden dañar los dientes. Por ahí vi que había una de las chicas que entrevistaron que decían que pueden tener problemas dentales y de hecho sí, porque el estar en un contacto permanente de nuestro ácido, ¿verdad? De nuestros ácidos gástricos daña el esmalte dental. Entonces estas personas pueden tener una cantidad increíble de alteraciones médicas que pueden conllevar a la muerte. Entonces por eso es tan importante que conozcamos estas enfermedades y que no lo veamos solo como que es un trastorno mental, ya se le va a quitar si se pone en tratamiento. No, o sea, de verdad son de los trastornos mentales que puedan ocasionar la muerte al individuo que lo está realizando. Rebeca, hablemos un poco del aspecto emocional que existe en estas personas con estos trastornos. Sí, te puedes imaginar
como también decía la doctora, el sentimiento de culpa que tienen estas personas cuando se están yendo a su habitación o están escondiendo la comida con tal de luego después venir y atracarse. Entonces, básicamente vamos a recalcar en un primer momento lo que es el sentimiento de culpa, la frustración que yo puedo tener por algo. Un trastorno alimenticio también puede surgir a raíz de un trauma que yo no lo he solucionado. También por problemas de la niñez, como hablábamos en un principio, el divorcio de los padres mal manejado, el bullying en el colegio. Entonces, todos estos sentimientos se van almacenando y llegan a ser prácticamente parte de la raíz de por qué yo estoy haciendo esta conducta, porque el trastorno alimenticio, como ya mencionamos, es las ramas del árbol, no es la raíz, sino que es una consecuencia de algo mucho más grande. Entonces no es solucionar que yo deje de atracarme de esa manera o que deje de comer, sino cuál es la raíz de esto, qué es lo que me llevó a mí a tener esta conducta. Y luego los sentimientos, todas estas emociones que lejos de fluir y dejarme ser una persona tranquila, que disfruta la vida, lo que está haciendo es almacenando esas emociones que hacen que no me dejen ser y que yo pierda en un sentido quién soy yo, o sea, mi personalidad, lo que a mí me hace realmente disfrutar y saber que yo puedo ser capaz de salir adelante con la vida, con optimismo. Pero cuando tengo las emociones estancadas y tengo estas emociones que no me permiten ser, es que acudo a este tipo de comportamientos. ¿Cómo hacer, Rebeca, cuando en el caso de los múltiples adolescentes que a lo mejor han entrado en esto porque ha habido una influencia familiar indirecta? Sí. Es decir, los mismos padres tal vez han crecido viendo a la mamá delgada y constantemente a dieta y quejándose de que tiene un rollito y un gordito y a lo mejor criticando a la gente con sobrepeso. Entonces, el niño o la niña ha crecido con esto, viéndolo, y de hecho en algún momento ya no coma porque si sigue comiendo se va a engordar, se va a poner pura vaca. Sí. ¿Verdad? ¿De qué forma ayudar ahí? Sí, es increíble. Ya retomo tu pregunta, pero también para que tengamos una idea de lo perjudicial que puede ser de adultos, por ejemplo, una persona bien obesa, con mucho sobrepeso. Una de las formas y las técnicas para decir, bueno, porque luego acudís a un psicólogo, a un psiquiatra cuando ya la nutricionista no te funciona. Y luego podemos ver de que hay estudios que nos dicen que si entramos en esa persona nos podemos dar cuenta que la razón de por qué está con tanto sobrepeso de adulto y no puede adelgazar es porque de chiquita escuchaba muchísimo: no puedes dejar nada de comer porque si no te vas a morir. Tú no puedes dejar nada en la comida porque estás despreciando a los niños que no tienen. Porque es pecado, es pecado, es culpa. Entonces yo empiezo a almacenar esto en mi ser y de grande, claro, lo tengo como bien enraizado y eso hace que, bueno, inconscientemente yo necesito comer porque si no es un pecado. Si no estoy dejando que otra gente no coma porque yo desperdicié la comida. Entonces, ¿cómo hacer para abordar esto? ¿Cómo hacer, por ejemplo, con lo que preguntaba Elisa? Esta adolescente que tiene un ejemplo de una madre súper delgada y ella no está así, está con sobrepeso y está, bueno, sus amigas del colegio también son delgadas y ella no, y no tiene esta personalidad todavía desarrollada y fuerte para poderle hacer frente a esto. Definitivamente en adolescentes es mucho apoyo de parte de los padres, de parte de los maestros y de vida adulta tenemos que tener bien claro que somos nosotros mismos. Pero si nosotros tenemos un adolescente en casa, saber que tenemos una gran responsabilidad para ayudarle a ese adolescente a forjar su autoestima, forjar su personalidad y ayudarle a que pueda ser feliz a pesar de que en ese momento esté de desarrollo y que muy probablemente en el desarrollo va a perder ese peso. Entonces, que no se frustre por eso. Y ya de adultos definitivamente es que uno tome la responsabilidad de visitar a un especialista para que le ayude. Pero eventualmente en ese proceso de rehabilitación emocional de este chico o de esta chica va a haber que incluir también a los padres. Definitivamente. Y si ya no están, saber que bueno. Sí, si ya no están. Si ya no están, ni modo. Existen las cartas que le podamos escribir, pero sí siempre va a estar involucrado, como mencionamos en un principio, el entorno.
Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial, pero antes, bueno, aprovechemos. Existen alternativas. Cuando las personas tienen un problema de obesidad mórbida, también existe el bypass gástrico para perder peso en lugar de caer en trastornos de conducta alimentaria como los que estamos hablando. Veamos. El bypass gástrico o desviación gástrica es la cirugía preferida por muchos cirujanos por sus excelentes resultados en la pérdida de peso y la solución de problemas médicos relacionados como diabetes, hipertensión arterial, reflujo gástrico y grasas elevadas en sangre. Consiste en dividir el estómago y dejar un pequeño reservorio de aproximadamente 1 o 2 onzas de capacidad y posteriormente se realiza la unión de este pequeño estómago con el intestino, desviando los alimentos hasta unirse más adelante con los jugos gástricos y la bilis. La cirugía se efectúa por técnicas de invasión mínima bajo anestesia general, dura aproximadamente 90 minutos y la estancia hospitalaria es de 2 días generalmente. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí en su hogar mientras usted ingiere sus sagrados alimentos. Este día estamos hablando de los trastornos de conducta alimentaria, los más frecuentes. Hablamos un poquito ya de la anorexia, de los atracones, y hablamos del aspecto emocional y de lo que importante que es dentro de la rehabilitación de este paciente el manejar no solo el aspecto mental, psiquiátrico con medicamentos, que vamos a preguntarle a la doctora Michelle Soto cómo se lleva, sino también el aspecto emocional. Pero ¿qué hay del abordaje nutricional de la paciente con anorexia, hembra o varón, claro? Bueno, el abordaje, sobre todo en anorexia, nosotros tenemos que tener en cuenta que como nutricionistas, la paciente ya de por sí tiene bastante conocimiento, porque es lo que decíamos, tienen bastante acceso a la información y a dietas que ellas piensan que son ideales para ellas para poder perder peso, pero sí son súper restrictivas. Es decir, estas dietas, cuando nosotros hacemos el recuento de calorías, las vemos de 1000 a 500 calorías. Es algo que no debería de ser. ¿Por qué? Porque como hablábamos, los requerimientos nutricionales diarios recomendados son totalmente diferentes de cada individuo. O sea, es decir, nosotros podemos decir, bueno, como a mi amiga le funciona esa dieta, a mí me tiene que funcionar también, y no. Primero el abordaje es tratar de hablar, darle una educación nutricional de todos los alimentos, que no hay algo prohibido y otras cosas permitidas. ¿Por qué? Porque lo que pasa con la anorexia es que buscan una identidad en la comida. O sea, eso es lo que pasa con los trastornos de alimentación. Buscan una identidad, o hasta a veces es como algo ya espiritual para ellos. Entonces se les trata de dar todos los conocimientos básicos de la alimentación, por ejemplo, por grupo de alimentos, las calorías, cuánto es lo normal para cada persona de proteínas, de grasas, por qué es importante no excluir ningún grupo de alimento, porque todo para el organismo es esencial. Es decir, no podemos decir, voy a comer ahora, como hay ciertas dietas de solo manzana y solo agua o solo cierto alimento. ¿Por qué? Porque no nos aportan todos los macronutrientes y minerales y vitaminas que estamos requiriendo para el desarrollo óptimo del cuerpo. Por otra parte, sí es muy necesario que se involucre la familia. ¿Por qué? Porque acordémonos de que como cualquier otra patología, es bien difícil poder llevar a cabo una resolución exitosa de los casos si solo, por ejemplo, decimos, vaya, vamos a comer en familia, pero vamos a hacer un plato solo para ti y nosotros vamos a comer otra cosa. No se puede. Es de involucrarnos todos, porque este problema es familiar, y el apoyo de la familia, de los seres queridos, es súper importante. Entonces, lo que se hace en sí en la anorexia es tratar de ver las porciones, enseñarle a ver las porciones indicadas por cada grupo de alimento y explicarle de qué manera no se puede subir de peso comiendo adecuadamente, sino un mantenimiento de peso. Acordémonos de que a veces el rechazo
a querer decir, no, yo ya no quiero comer más, me voy a engordar. Eso es lo primero que pueden decir las pacientes. Pero enseñarles la porción, la utilidad de cada alimento es lo esencial y lo primordial en cada sesión que se lleva con estos pacientes. Muy bien, definitivamente creo que también el tratamiento, no me dejarán mentir acá mis colegas, va a depender del momento en el que se haga el diagnóstico. Exacto. Porque tal y como mencionó la doctora Soto, realmente una paciente con anorexia nerviosa puede tener unas complicaciones tan serias que puede requerir ser hospitalizada para hidratación y manejo de nutrición parenteral, en lo que logra recuperarse y restablecer todos sus signos vitales y todo su sistema para luego poder continuar, ¿verdad?, con el tratamiento ya farmacológico, me imagino, y también en casa. En estos casos, Michelle, farmacológicamente, me imagino, también tienen algún medicamento. Sí, se puede utilizar medicamentos. Ahora, recordemos que hay que abordarlo en todo aspecto. Pues yo creo que aquí estamos las profesionales indicadas para que abordemos las tres disciplinas necesarias. Para que acompañemos al paciente, porque va a necesitar de todo, ¿verdad? Apoyo familiar, apoyo nutricional, apoyo psicoterapéutico y apoyo farmacológico también. Por ejemplo, a veces puede ser que ni siquiera la familia se da cuenta hasta que encuentran a la chica desmayada o encuentran a la chica con una arritmia, ¿verdad?, totalmente deshidratada, y a veces no conocemos nosotros al paciente hasta que ya la chica está ingresada, ¿verdad?, o el chico está ingresado, y ahí comenzamos a hacer el abordaje. Entonces lo importante es que la familia pueda ver algunos signos de alarma en estos pacientes y la pueden llevar a consultar, ¿verdad?, porque definitivamente tiene que ser esto familiar, porque algo bien importante de estos casos es el autoconcepto. Como vemos, la chica o el chico está sumamente delgado y él se sigue viendo gordo. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienen autocrítica, aunque le digan, mira, te vas a morir, mira, te va a pasar tal cosa, el paciente no tiene ese concepto de que le va a pasar algo malo. Entonces, desde ese principio hay que tratar de llevarlo a consultar. ¿Por qué? Porque este paciente lo que va a necesitar va a ser un antidepresivo en general, tiene que tomar un antidepresivo y también un ansiolítico, alguna dosis pequeña de benzodiazepina, porque este paciente tiene esa necesidad de estar comiendo. Se siente mal, se siente culpable, se siente frustrado, puede sentirse triste. Entonces necesitamos que estas sustancias, que estos neurotransmisores que tienen en el cerebro comiencen a llegar a la normalidad. Entonces sí vamos a tener que utilizar medicamentos, ¿verdad?, antidepresivos, ansiolíticos u otro medicamento también, dependiendo si este paciente ya tiene una condición médica asociada, ¿verdad?, si ya tiene una arritmia, si está hipertenso, si tiene hipoglucemias, ya vamos a tener que utilizar algún otro medicamento también. Definitivamente no es cosa sencilla, es bastante complejo, es un manejo integral y bien enzimático, si lo queremos llamar de alguna forma, porque la familia tiene que estar encima, literalmente, y encima apoyando y educando, porque el problema es que todo el mundo alrededor de él puede hacer lo que a cada quien le toca, pero no lo puede obligar a entender que debe de comer porque está enfermo. Y ya vamos a hablar de eso, de las fases de aceptación cuando tenemos una enfermedad. Pero antes recordemos que el ejercicio físico, la actividad deportiva, es importante para mantener un peso saludable con el doctor Diego Cardona Alemán. Ya volvemos. Amigos de Salud TV, buenas tardes, soy el doctor Diego Cardona, médico deportivo, y en esta ocasión vamos a hablar de el deporte como herramienta para reducción de peso saludablemente. Cuando nosotros hablamos de deporte o de actividad física, estamos hablando de algo muy importante: aceleración del metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros procesos celulares empiezan a trabajar de una manera más rápida. Esto lo logra el ejercicio y esto hace que nuestros combustibles no solamente sean los carbohidratos, sino que también sean las grasas, principalmente el colesterol y los triglicéridos. Cuando nosotros hacemos más de 30 minutos de ejercicio al día, que es lo ideal, nosotros estamos presentando una quema de esas grasas, lo cual hace y promueve la reducción de peso. Concomitantemente, el ejercicio tiene que ir acompañado de la nutrición. Es decir, si nosotros estamos comiendo bien y nosotros estamos haciendo un ejercicio por lo menos de 30 minutos todos los días, nosotros vamos a generar una reducción considerable
y vamos a contribuir a mejorar nuestra salud y vamos a mejorar nuestra presión arterial y toda el área funcional, toda el área orgánica va a estar presentando una mejoría. Soy el Dr. Diego Cardona, médico deportivo para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, definitivamente ese es otro tema, como decía mi abuela, es otro pisto, ¿verdad? Definitivamente el problema está en que queremos las cosas a la manera más fácil sí, y más rápida, sin mucho esfuerzo. Entonces yo no dudo que algunos de estos medicamentos están aprobados por la FDA y van a ser utilizados por especialistas en la nutrición en ciertos casos, pero no deben estar abiertos a que todo el mundo pueda adquirirlos y usarlos, ¿cierto, Michelle? Sí, exacto. De hecho, uno de los más famosos es un medicamento controlado, ¿verdad? Que nada más le va a dar un especialista que tenga su clave, contraseña, con medicamentos controlados, los barbitúricos. Pero ese medicamento tú lo puedes encontrar en cualquier parte. Se puede utilizar. Trasegado en frascos. Sí, claro, o sea, de una manera también ilegal se puede conseguir ese medicamento. Y son medicamentos, bueno, es un medicamento bueno, tiene un ansiolítico, pero también tiene hormonas tiroideas, o sea, el paciente se puede morir de una tormenta tiroidea, que es algo realmente o el hipertenso grave. también, tener un infarto, exacto, una arritmia o una deshidratación severa. Entonces son medicamentos que se pueden utilizar, realmente sirven, pero tienen que ser bien controlados y tienen que ser vistos por alguien especial, o sea, y no porque a mi vecino o a mi amiga lo tomó, yo lo voy a tomar también. Tiene que ser individualizado, y lo que hablaba usted, doctora, nos gusta lo más fácil, ¿verdad? Decimos, vamos a tomar el medicamento o me voy a hacer el bypass. ¿Qué es lo que pasa? Que luego este paciente puede tener más alteraciones médicas y psiquiátricas también. Incluso para hacerse un bypass, para hacerse un procedimiento de cirugía bariátrica, ese paciente tiene que ser evaluado por psiquiatra y psicólogo antes, porque si tiene un problema de depresión, de ansiedad o algún trastorno de personalidad, ese paciente no es candidato para una cirugía bariátrica. Entonces no es como que voy a hacer esto porque lo vi en internet o porque le funcionó a mi amiga, sino que tiene que ser prescrito. Tiene sus indicaciones precisas, no es para todo el mundo. ¿Y de qué forma, Rebeca, podemos hacer para que entendamos que las cosas no siempre van a ser fáciles y que lo que más cuesta es lo que más se aprecia y lo que más se cuida, ¿sí? Claro, totalmente. Lo que fácil llega, fácil se va. Y lo que vale la pena en la vida genera un poco de esfuerzo, especialmente si yo necesito hacer una reconstrucción con mi cuerpo, con mi mente, con mi alma incluso, que las he dañado tanto luego de haberme, hecho que no comer lo que yo quisiera, o haberme dicho palabras hirientes, etcétera, por haberme visto muy gorda cuando no lo estoy, etcétera. Viene la fase de aceptación, cuando yo ya no puedo más, cuando yo ya no sé qué hacer y necesito pedir ayuda. Y por eso, ¿saben que una de las cosas por las que más sufre una persona con un trastorno como este es porque nunca lo ha podido expresar? Te has metido en este hoyo y no has podido decir que realmente ya no podés controlarlo, ya no lo puedes manejar, y empezás a vivir la vida como marginado de los demás, porque tú sabes que tenés un gran problema, pero no lo has podido decir. Y en el momento en que lo tenés que decir y necesitas buscar apoyo y ayuda, es porque definitivamente estás aceptando en ese momento que tenés un gran problema y que necesitas ayuda inmediata. Y ahí muchísimas veces puede ser hasta muy tarde. Por eso es tan importante que si yo siento que tengo un problema, hablarlo, expresarme, decírselo a alguien, contarlo, y que la otra persona, si alguien le ha dicho algo así, tomar la urgencia y la importancia de cada caso, y no, bueno, tal vez esta semana no tuvo hambre y por eso es que no está comiendo, sino la importancia que tiene. Entonces, en esta fase de aceptación es eso, el que yo pueda hablar, me pueda expresar y sepa que cualquier cosa que me diga el especialista al que yo acuda, eso es lo que tengo que hacer. Y un especialista también puede ser una persona, mi guía espiritual, porque va a ser un trabajo en conjunto. No solo va a ser un trabajo médico, psicológico, familiar, sino también un trabajo espiritual que a mí me ayude a poner en orden mi vida en general. Entonces va a ser un trabajo sistémico que va a involucrar todo mi entorno.
Cualquier cosa que un especialista en ese momento me diga, lo tengo que empezar a hacer. Esa fase de aceptación me va a hacer a mí saber de que soy muy vulnerable y que necesito de toda la experiencia y de todo el amor, todo el cariño que las personas que están tratándome de ayudar lo quieran hacer conmigo. Bueno, ojo, y si usted es amigo o amiga o familiar de alguien que usted considera que puede estar en esta situación, de verdad, no la critique, ayúdela, pero ayúdela de verdad. Busque la ayuda idónea si de verdad la quiere. De verdad, si no va a ayudar, mejor no estorbe. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con lo último del programa. Estás viendo Salud TV. Aprendiendo sobre los trastornos alimenticios más frecuentes, de lo difícil que es para un paciente que está padeciendo esto. Primero, aceptar que tengo un problema. Estos son como los pasos de los alcohólicos anónimos. Definitivamente aceptar que tengo un problema para buscar ayuda es lo primero, y luego realmente colaborarme a mí mismo con esta ayuda. Y confiar en lo que tu entorno te está diciendo. Si acudís a un especialista, confiar en ese especialista y no seguir con esos patrones de creer que tú tenés las herramientas para poder salir adelante y saber cómo hacerlo. Si acudís a un especialista en ese momento es enteramente lo que esas personas especialistas te están diciendo. Pequeños cambios en la nutrición que puede realizar alguien que a lo mejor se está identificando y dice quizás tengo alguito o puedo quedar en ese problema. ¿Qué le podremos recomendar? Pues nosotros lo que les tratamos de recomendar es de que nos busquen, así como decía la licenciada, nosotros no estamos para juzgarlos, nosotros estamos para ayudarles. Y en ningún momento nosotros, créanme que yo sé que estos trastornos alimenticios son muy pues difíciles de llevar. Nosotros sabemos que hay un cierto límite de poder controlar esto. Se sale a veces de nuestras manos y no hay que sentirnos culpables porque lo ocultemos, sino que busquemos ayuda, que lo aceptemos y busquemos a un profesional. Por ejemplo, es muy importante siempre que vemos este tipo de pacientes que hoy lleven un diario porque la comida va súper arraigada con todas las emociones. Por ejemplo, no me van a dejar mentirles que cuando estamos súper alegres buscamos dulce, cuando tenemos ansiedad es algo dulce. Por ejemplo, hay personas que no les gusta lo dulce, les gusta lo salado, o sea, todo, ¿verdad? De todo hay, pero de llevar un diario y anotar cómo nos sentimos, qué te hace sentir la comida, porque la comida es algo social. Aquí si nos graduamos, si cualquier evento social, comiendo. Exacto, es comida y hay que aceptarla. ¿Por qué? Porque la comida, cuando nosotros dejamos de preocuparnos tanto por las calorías, por las grasas, por todo, sino que disfrutar la comida, nosotros podemos pasar a otro plano como de paz interior, de poder disfrutar de todas las cosas de la vida de una manera tranquila, sin preocupación, sin estrés. Y es muy importante también ver, como decíamos anteriormente, los estadios en los que estamos con esos trastornos y también la suplementación de vitaminas. Sí. Es de ver también que nosotros, acordémonos que los pacientes con trastornos alimenticios ya tienen de por sí un déficit, ya sea de macronutrientes y micronutrientes. Entonces es de ver cómo podemos nosotros recomendar qué vitaminas o minerales necesita el organismo. Pero claro, esto es multidisciplinario, de podernos sentar y poder decir, tenés a este equipo de profesionales trabajando contigo, para ti. No somos para juzgarte, somos para ayudarte, para poder salir juntos de este problema. Así es, señores, un equipo multidisciplinario que va a estar para usted. Ese sentimiento de culpa y de vergüenza que la obliga a lo mejor a esconder un trastorno que la puede llevar a la muerte, hay que quitárselo y buscar la ayuda pertinente. No sé si palabritas chiquitas para terminar el programa. Michelle. Sí, bueno, gracias por la invitación, gracias porque estamos abordando este tema. Este no es un tema desconocido para el país porque solo lo oímos allá por Hollywood, ¿verdad? Que el artista tal tiene bulimia, tiene anorexia. No, esto nos puede pasar aquí.
nos puede pasar a cualquiera, le puede pasar. Y sí, pasa en los puede estar jóvenes. sucediendo Pasa en los mucho. jóvenes, generalmente en adolescentes, así que pongámosle atención, no descuidemos a nuestra niña, a nuestro niño que tenemos ahí, también al adulto, porque también nos puede pasar a cualquier edad. A cualquier edad, Sí. exacto, así que no nos descuidemos y consultemos. Y algo bien importante es que sepamos que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces no está todo perdido, sepamos de que la comida está hecha para disfrutarla. Exacto. Y entre más nosotros ingiramos y nos acostumbremos a ingerir vida, lo que está hecho de las plantas y viene de la tierra, nos vamos a sentir mucho más felices. Qué bonito. Muchísimas gracias, niñas, por haber aceptado la invitación. De verdad, todo nuestro cariño y agradecimiento para ustedes. Gracias a ustedes que están en casa, que nos acompañaron. Espero que haya sido de mucho provecho toda la información obtenida este día. El día de mañana estaremos hablando de los trastornos más frecuentes de la piel, ese órgano tan grande que tenemos en el cuerpo. Por hoy, que tengan un lindo inicio de semana y que Dios me los bendiga. Para prevenir los trastornos alimenticios te damos las siguientes recomendaciones. Promueve desde pequeños hábitos saludables. Es necesario establecer horarios de comida regulares, repartirlas en 4 o 5 tomas al día y evitar saltárselas. Fomente la autoestima. Los mensajes que recibimos de las personas que nos importan ejercen una enorme influencia en nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que transmitimos a los demás, sobre todo a los más pequeños que no tienen todavía formada su personalidad y son muy influenciables. Aprende a identificar los trastornos. Si observas las señales de un trastorno alimenticio en tu amigo, no dudes en intervenir. Si presenta los síntomas anteriormente mencionados, significa que esta condición se ha agravado. Recuerda que si alguien que conoces presenta estos problemas, recomiéndale visitar a un profesional.